Hola, voy a dar continuación a la lectura del libro de Jacobo Greenberg, La meditación. La observación de las sensaciones corporales. La expansión de la conciencia implica una inclusión cada vez mayor de contenidos observables en una unidad de observación. La unidad lo implica todo. Nada puede ser excluido de ella a riesgo de limitarla o mediatizarla. Por ello, el acceso al misterio de la unidad implica incorporar en la conciencia todo contenido para pasar de ser un elemento de una totalidad a la totalidad misma. Con cada incorporación de nuevos elementos de observación en la conciencia, no solo ocurre una expansión de esta, sino también un cambio cualitativo. Este cambio se asocia primero con la aproximación del sujeto que medita a la fuente de su propia conciencia y, segundo, con su acercamiento al origen de la energía responsable de la dirección del proceso evolutivo. Esta energía que atrae entre sí elementos aislados para unificarlos es la misma energía que provoca la atracción entre los sexos y las conciencias, y bien podría denominársela amor. Por lo anterior, el siguiente paso en la práctica, después del fortalecimiento de la atención mediante la concentración en la respiración, es la observación del propio cuerpo hasta lograr su unificación. Para ello, en el mismo lugar utilizado para la concentración en la respiración, el meditador se sienta cómodamente, cierra los ojos y durante unos minutos fortalece su atención observando sus movimientos respiratorios. Una vez logrado lo anterior, concentra su atención en la zona de su cabeza localizada en la parte central y superior de su cráneo, en la superficie de este. Allí, atento, detecta cualquier sensación que espontáneamente aparezca, no importando sus características. Puede ser un cosquilleo, una sensación de presión, un hormigueo o de temperatura. El sujeto no juzga la sensación ni la analiza, simplemente la siente y la observa aceptándola sin restricciones. Una vez logrado lo anterior, dirige su atención a las zonas aledañas en la parte superior de su cabeza. De la misma manera que con la zona central, ahora siente toda la superficie superior de su cráneo, observando las sensaciones espontáneas que allí acontecen. Más adelante, observa la sensación de su frente, de las zonas laterales de su cabeza y de su nuca. Después, siente sus orejas y las observa, sus cejas, ojos, carrillos, nariz y boca. De la boca pasa a los labios, dientes, paladar y lengua. Termina la observación de las sensaciones corporales de su cabeza con su mandíbula inferior, cuello y garganta. En este punto, es conveniente que el meditador realice un primer ejercicio de unificación, intentando sentir toda su cabeza en forma simultánea, sin perder u olvidar la sensación de todas y cada una de las partes que previamente ha recorrido. Si no es capaz de observar la unidad de su cabeza y todas sus partes, no debe preocuparse. Logrando o no esta observación unificada, continúa sintiendo y observando el resto de su cuerpo parte por parte. Dirige su atención a sus hombros y los observa. Después comienza a sentir sus brazos desde su parte superior y bajando poco a poco hasta llegar a sus manos y a los dedos de estas. Más adelante, siente sus axilas y las partes laterales de su tórax. Después siente y observa su pecho, su abdomen, tanto en su parte superior como inferior, y por último llega hasta su pubis. Posteriormente, atiende la parte inferior de su nuca y paulatinamente recorre su espalda por parte hasta llegar a la cintura.
Inmediatamente pone atención a las sensaciones de su cadera, sus nalgas, su ano, sus genitales, observando cualquier sensación que aparezca de manera espontánea en cualquiera de estas zonas. Esta observación para todas y cada una de las partes corporales debe efectuarse en forma ecuánime y tranquila, sin hacer juicios, análisis intelectuales o valoraciones. Toda sensación que aparezca se acepta y se observa desde una plataforma de ecuanimidad. Después de haberse centrado en sus genitales, el meditador atiende a las sensaciones de las partes superiores de sus muslos y va bajando su enfoque atendiendo a las porciones inferiores de sus muslos, a sus rodillas y al resto de sus piernas hasta llegar a sus pies y a los dedos de estos. Al llegar a los dedos de los pies, ha llevado a cabo una observación total de su cuerpo, desde la parte más alta de su cabeza hasta la parte más baja de sus piernas. Enseguida, el recorrido corporal se debe reiniciar, pero en sentido contrario, desde las puntas de los dedos de ambos pies hacia las piernas, los genitales, las caderas, las nalgas, la espalda, vientre, pecho, brazos, hombros, cuello y garganta. Y por último, la cabeza con todas sus partes. Llegando a la parte superior de la cabeza, el meditador ha concluido un segundo recorrido de todo su cuerpo, pero ahora desde la parte más baja de este hasta la parte más alta. Terminado este recorrido, el meditador comienza nuevamente la observación de la parte más alta de su cabeza y es testigo de las sensaciones del resto de su cuerpo parte por parte hasta llegar otra vez a los pies. Es posible que en todos estos recorridos del cuerpo el practicante se encuentre con zonas ciegas en las cuales cualquier sensación se halle ausente. La recomendación para estas zonas es fortificar la atención en ellas, manteniendo la concentración por 1 minuto hasta lograr activar cualquier sensación. Si esto no ocurre, entonces debe seguirse el recorrido en otras zonas de la secuencia corporal. Y en la siguiente exploración, volver a concentrar la atención en ese punto hasta activar una sensación. La observación de todas las sensaciones corporales en una y otra dirección se va acelerando a medida que se adquiere destreza en la exploración. Las zonas que al ser sentidas producen dolor o las que desencadenan una sensación de placer deben ser observadas con la misma actitud ecuánime hasta lograr que tanto el apego al placer como el rechazo al dolor desaparezcan y en su lugar únicamente ocurra un acto ecuánime de observación. Recuérdese lo que se dijo en la introducción. La expansión de la conciencia implica un acceso a niveles cada vez mayores de poder de unificación. El acceso al misterio de la unidad solo se produce cuando no existe apego con respecto a ningún elemento o nivel. Una célula de nuestro cuerpo no es capaz de tener acceso a la unidad corporal de la cual forma parte porque está apegada a un sustrato limitado de actividad y porque su elemental complejidad no le permite acceder a la superior complejidad del organismo total. La conciencia y el cerebro humano no solo son capaces de tener acceso a cualquier nivel celular de su propio cuerpo, sino también a su unidad corporal. El acceso a esta unidad corporal se consigue a través del procedimiento antes descrito, ya que a medida que se observan todas las partes del cuerpo y se continúa con esta observación, el observador unifica en su acto todos los elementos que atestigua. Llega un momento en el cual el recorrido de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza se realiza en el lapso que transcurre entre una inhalación y una exhalación. Cuando esto sucede,
el siguiente paso en la técnica es la observación simultánea de todo el cuerpo como una unidad y de todas sus partes. En ese momento, la conciencia individual tiene acceso a su unidad corporal. Esta técnica no es novedosa. Su origen se remonta a Buda, que la dio a conocer con un famoso discurso llamado Satipatthana, que se reproduce a continuación en sus pasajes principales. Esto he oído. El sublime moraba cierta vez en la comarca de los Kurus, en la aldea llamada Kamasadama, y allí el sublime se dirigió a los monjes diciendo: «Monjes, Señor», respondieron estos. Entonces el sublime habló como sigue: «Solo hay una senda, oh monjes, que conduce a la purificación de los seres, a la conquista del dolor y las penas, a la destrucción de los sufrimientos físicos y morales, a la recta conducta, a la experiencia del nirvana». Esto es, las 4 elevaciones de la atención. ¿Y cuáles son esas 4 elevaciones? Aquí, oh monjes, el monje observa el cuerpo, permaneciendo enérgico, claramente consciente, atento, venciendo la codicia y la pesadumbre inherentes al mundo. Observa las sensaciones, observa la mente, observa los diversos asuntos. ¿Y cómo, oh monjes, observa el monje el cuerpo? Aquí, oh monjes, yendo al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, el monje se sienta con las piernas cruzadas, el cuerpo erecto y permanece alerta. Entonces aspira atentamente y exhala el aire. Al aspirar lentamente, sabe: aspiro lentamente. Al aspirar rápidamente, sabe: aspiro rápidamente. Al exhalar rápidamente, sabe: exhalo rápidamente. Sintiendo todo el cuerpo, aspiro, así se ejercita. De esta manera permanece el monje observando el cuerpo interiormente, exteriormente, interior y exteriormente. Y además, oh monjes, observando el cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla, el monje comprueba que está cubierto de piel y lleno de diversas impurezas y piensa: en este cuerpo hay cabellos, pelos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, riñones, corazón, hígado, pleura, vaso. De este modo permanece el monje observando el cuerpo. En la actualidad, esta técnica se practica en Birmania y es un tipo particular de vipassana. El máximo exponente de esta técnica es el maestro Goenka. Observación de las emociones. Una vez lograda la observación de la unidad corporal, se procede a enfocar la atención en el campo emocional. La observación de las sensaciones que surgen en forma espontánea en la superficie del cuerpo y su posterior unificación en un acto de observación simultáneo de todas las partes del cuerpo es un primer nivel de unificación. Obviamente, además de las sensaciones del cuerpo, existen otros niveles de actividad que deben ser incluidos dentro de la conciencia para lograr una mayor expansión de esta. Uno de estos niveles es el emocional. Por supuesto que una emoción se correlaciona con una serie de cambios corporales y en cierto sentido podría ser reducida a ellos, de tal manera que la observación de las sensaciones corporales basta para incorporar el mundo emocional dentro del acto de la observación consciente. Sin embargo, el nivel de actividad emocional trasciende al de la sensación corporal.
y por ello existe una técnica de meditación enfocada a su observación como tal. Tanto durante la concentración en la respiración como en la observación de las sensaciones corporales pueden surgir emociones tales como el enojo, la ira, la alegría, la tristeza, etc. Hemos aprendido a considerar algunas de estas emociones como positivas y otras como negativas. Dependerá de la cultura en la que vivimos, de la educación de nuestros padres y del tipo de escuela a la que asistimos, el juicio que hagamos acerca de nuestros estados emocionales. Si nuestra educación fue muy rígida, probablemente se nos enseñó a reprimir o a negar ciertas emociones y a considerarlas como extrañas y separadas de nosotros mismos. Cuando, por alguna razón, surge una de estas emociones traspasando la barrera de represión que se ha construido en nuestra conciencia, nos asustamos y consideramos que lo que nos sucede proviene de algún lugar externo y no de nuestro interior. De esta forma nos limitamos y obstruimos el camino hacia la unidad, la que implica aceptar y considerar la existencia de un solo ser enfocado en una infinita cantidad de manifestaciones. Desde este punto de vista no existe lo externo ni lo interno como dos reinos separados e independientes, sino una sola mente en la que todo acontece. La observación de las emociones tiene como propósito acercarnos a esta unidad aceptando cualquier experiencia como parte de ella. Por ello, cuando aparece una emoción en la práctica de la meditación, debe ser aceptada y observada como parte del ser que somos, y no reprimida o negada como si fuera ajena o externa a nosotros mismos. De esta manera, la emoción también pasa a ser parte incluida dentro del acto unificado de ser a través de su aceptación y observación. Cuando aparezca una emoción, esta debe ser aceptada como tal y observada con la misma ecuanimidad y desapego como fue observada la respiración o las sensaciones corporales. La emoción, al igual que el pensamiento, se desarrolla a través de un proceso de nacimiento, mantenimiento y muerte. Este proceso se debe observar sin identificarse con él. Es recomendable, al aparecer una emoción, realizar un recorrido corporal poniendo atención a los componentes de sensaciones que se asocian con la emoción. Una vez hecho este recorrido, se aconseja volver a observar la emoción tal cual, sin disecar sus componentes. Se puede repetir la observación de la emoción en sí y de sus componentes varias veces hasta lograr una observación ecuánime y una identificación con el testigo de la emoción y no con los componentes de esta. Esto no quiere decir que se recomiende no sentir emociones. Todo lo contrario. A la vida emocional sana implica gran intensidad creativa y riqueza emocionales. Las emociones son parte nuestra y como tales deben ser aceptadas y amadas. Lo que debe evitarse es caer en dependencia emocional o estar sujeto al control de nuestras propias emociones. Uno debe ser dueño de uno mismo, en todos y cada uno de sus niveles, cualidades y procesos. Observación de los pensamientos. La misma situación acontece en relación con los procesos cognitivos. Estos implican pensamientos, ideas, juicios y una serie de análisis que la mente realiza a partir de sus datos de observación y de su historia. Los pensamientos, tal y como las emociones, son parte de nosotros mismos y por tanto deben ser aceptados deben ser aceptados y observados, pero los pensamientos no nos incluyen como totalidad. Así, la identificación con los pensamientos es un error de apreciación. Los pensamientos y la mente
todas deben ser observados con la misma ecuanimidad y desapego con que se atestiguó la respiración, las sensaciones corporales y las emociones. Cuando aparezca un pensamiento, la atención del meditador debe dirigirse hacia la observación de su surgimiento, desarrollo y desaparición. El pensamiento no es el yo ni la identidad, sino uno de sus contenidos. Rara vez un pensamiento aparece aislado. Generalmente, varios aparecen conjuntamente. Estos deben ser observados con ecuanimidad. Por ejemplo, no es raro que el meditador se pregunte a sí mismo acerca del sentido de lo que hace, del objeto de la meditación, de su propio valor, etc. Todos estos pensamientos deben ser observados como tales, aceptándolos, pero sin identificarse con ellos. Más tarde o más temprano, la actividad pensante disminuirá hasta dejar en su lugar el silencio. Hasta aquí dejamos hoy la lectura. Muchas gracias.